Dios te bendiga, Dios te guarde, el Dios de paz, el Dios de amor esté sobre vuestras vidas, que la voluntad del Padre, la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo y la abundancia del Espíritu Santo sean nuestras guías para nuestras vidas en estos últimos tiempos. Gloria a Dios porque podemos seguir compartiendo la palabra por este medio, por estas redes sociales donde ha sido fundamental el internet para poder nosotros pues llegar a muchas personas a través de estos medios. Que Dios bendiga grandemente tu vida y quiero compartir esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en esta hora, y el ministerio Jesucristo el más grande, donde le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, tiene este segundo aspecto que es: tuve hambre, San Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste, tuve sed y me diste de tomar. En esto es una esencia fundamental de nosotros, la iglesia, el cuerpo del Señor, como ministros, como, cual, como siervos del Señor, debemos aplicar estas prácticas eh, dadas en la Biblia, ¿verdad? Que es el amor hacia el prójimo. Y quiero compartir con ustedes, antes de entrar allá en San Mateo 25, quiero compartir en la primera carta de Juan, Juan, el discípulo del amor, así se le llamaba a Juan. Y el capítulo 3 dice hijos de Dios, el título dice hijos de Dios. Pero quiero compartir del versículo 16 en adelante. Y dice la honrosa palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, versículo 17, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta muy importante que el Señor nos está haciendo en esta hora a nosotros, los que decimos que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y que hacemos parte de las congregaciones y del cuerpo de Cristo, de las congregaciones de amor, ¿verdad? Entonces dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La iglesia tiene que ser verdadera, tal cual como el Señor la describe, tal cual como Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, nos está instruyendo en esta palabra. Entonces dice: en esto hemos conocido el amor de Dios. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por el hermano. Cuando habla de poner la vida, habla de muchos aspectos. Cuando vemos un hermano tener necesidad y no lo socorremos, cuando vemos un hermano que está padeciendo una enfermedad y no tiene los medicamentos, y la iglesia o el pueblo de Dios se hace el de la vista gorda, mirando para otros lados y haciendo otras cosas y dejando al hermanito que padezca, al hermano que muera en esa necesidad. De eso hace referencia poner la vida por el hermano. Si el hermano está desempleado y oramos por él, le llevamos un mensaje de la palabra de Dios, pero al final de cuentas Dios te bendiga, pero no le dejamos una dádiva para que él compre su mercado, compre su alimentación, si tiene sus hijos y puedan alimentarse, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo dadivoso, un pueblo generoso, un pueblo bondadoso, donde el amor sea la esencia principal entre hermanos. Y dice la palabra de Dios
Pero el que tiene bienes en este mundo, es insólito que dice la palabra de Dios que el que tiene bienes en este mundo y ve al hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A veces es triste ver, eh, eh, no estoy para señalar ni para juzgar, es triste y es doloroso y es fastidioso ver cómo siempre la ofrenda o la necesidad del hermano la miramos en un segundo plano. Y eso es algo que hoy en día se ve casi en todas las iglesias, que se recogen ofrendas, se recogen diezmos, primicias, pactos, todo lo que está ahí establecido, ¿verdad? Y cuando hablamos de una necesidad del hermano, nuevamente volvemos a pedir una ofrenda para el hermano, donde no sabemos si ya el hermano que llevó su ofrenda ya no tiene más dinero, le quedaron unas moneditas, le quedaron cualquier cosita por ahí que tiene nomás, y eso es lo que le vamos a dar al hermano, algo irrisorio, algo que no vale la pena, algo que no es de amor, porque verdaderamente si fuese amor, se sacara de lo que ya se ha recogido para darle al hermano, que ese es un principio del amor, porque no podemos esperar, porque a veces el hermano va a la iglesia con una cantidad apartada para el Señor y no tiene más, y cuando le van a pedir para el hermano, para cubrir la necesidad del hermano, le da una vergüenza y una pena que sale con una monedita de a peso, una monedita de 500, para bendecir al hermano. No, eso no es bendecir al hermano, eso no está el amor de Dios en el hermano, porque nosotros tenemos que recoger de lo grande, de lo que ya se recogió para darle al hermano una ofrenda generosa, aunque esas necesidades no están a diario, pero sí cuando estén, que se le logre dar al hermano una buena ofrenda, una buena cantidad de dinero para que el hermano pueda suplir sus necesidades en su medicina, en su alimentación, ¿verdad? Y pueda ayudarse, si es caso, hasta emprender un negocio, emprender una venta, emprender cualquier negocio que se autoayude con eso que la iglesia realmente le aporta al hermano. Pero hoy vemos que no se hace así. Hoy vemos que desafortunadamente no se hace así. Se hace es con lo poco que te quedó, recojamos al hermano. Y la palabra de Dios está diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve al hermano tener necesidad y cierra él contra su corazón, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios allí? Entonces nosotros no podemos establecer algo que vaya en contra de la palabra de Dios o hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que realmente está como está establecido en la palabra. ¿Será que el amor de Dios está cuando nosotros le damos a un hermano lo ilusorio, lo poco, lo que realmente no le llena? Para nada, para nada. Hoy en día yo casi no creo y no lo hago porque la verdad es que las canastas, yo la verdad es que las canastas no estoy en contra de ellas, pero la verdad es que no, hermano, llevemos todo al altar y del altar saquemos y llenemos esa canasta como debe ser, porque la verdad es que allí es donde se recoge la mayor ofrenda, ahí es donde se recoge el mayor bien. Y no estoy en contra del que de pronto lo haga de esa forma, pero yo sí hoy quiero decirlo como lo dice la palabra de Dios. El que tiene bienes y cierra contra el hermano su mano, el amor de Dios no está allí. El amor de Dios no está allí. Y dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No hablemos de lengua ni de palabra, el amor de Dios está en mí, yo soy un hombre de amor, no, 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 allí es donde se ve el amor de Dios, en lo que realmente tú estás haciendo por tu hermano, tú estás haciendo por el que tiene la necesidad, por el que tiene el padecimiento, ¿verdad? Por eso ahorita, cuando vayamos a entrar en el versículo, en el capítulo 35, vamos a ver que Dios, en la venida del Hijo del Hombre, nos va a pedir cuentas cómo estamos cerrando la mano en contra del hermano. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. La única forma de asegurar nuestros corazones delante de Dios es actuar como Dios quiere que actuemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice Santiago 4, 17. Es algo
algo poderoso y lo tomamos para otros aspectos, pero aquí vamos a tomarlo para esto, como dice el Señor aquí en su palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Hermano, si nosotros vemos al hermano que está padeciendo necesidad y no abrimos el corazón, no abrimos la mano, a eso se nos cuenta como pecado. ¿Por qué se nos cuenta como pecado? Porque es pecado. Es dejar que el hermano padezca, es dejar que el hermano muera y tú no estás muriendo con él. Entonces, mi amado hermano, la generosidad, dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, que es mejor extender la mano al necesitado, al que en esos momentos está afligido porque no tiene, porque tiene hambre, porque tiene necesidad. Es mejor dar que recibir. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 35, Salmo 37, 25 dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, tú eres el que nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver al hermano. Y si Dios está en ti, si Dios está en mí, lo más lógico es que no haya un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque la iglesia es fundamental allí. La iglesia es fundamental en extender la mano al hermano, no viéndolo como que el hermano es flojo, que el hermano es perezoso. Tenemos que discernir si realmente el hermano está necesitado, realmente si el hermano está necesitado, está pasando una necesidad. La iglesia, me considero iglesia, como cuerpo de Cristo. Hablo del cuerpo de Cristo. Hablo de que nosotros somos del cuerpo de Cristo. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros no podemos ver a un hermano mendigando, a un hermano con necesidad y nosotros cerrarle la mano. No he visto justo desamparado. Ahora sí vamos al capítulo 25, versículo 31 del Evangelio según San Mateo. El Señor aquí nos va a enseñar realmente si nosotros somos generosos o no somos generosos, qué irá a pasar con nosotros si no somos generosos con el pueblo de Dios. Y el título es Juicios a las Naciones. Mire, mire, ya aquí estamos hablando de la generosidad, del dar, del ayudar al hermano. Y aquí estamos hablando del juicio que viene para las naciones en la venida de Cristo. Y dice el versículo 31, para parafrasear aquí el contexto, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice la Biblia en el capítulo 35, todos conocemos este pasaje, pero el versículo 35 dice: entonces, versículo 35, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, mira lo que dice la palabra de Dios, entonces los justos le responderán al Señor, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos y sedientos te dimos de beber. Aquí el Señor está tomando la necesidad de la persona como si fuese la necesidad del mismo. Y es el mismo Dios el que está diciendo: estuve desnudo, tuve hambre, porque nosotros somos la representación de Dios antes de la venida de Cristo. Si nosotros padecemos y cerramos nuestras manos, el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso dice: los justos le respondieron: cuando te vimos hambriento te sustentamos y sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos, desnudo te cubrimos, y cuando te vimos enfermo en la cárcel vinimos a ti. Y respondió el Señor: de cierto digo, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros generosamente le damos a Dios, le estamos dando al hermano generosamente, le estamos dando a Dios. Porque dice la palabra de Dios que en el juicio que se viene para la tierra, el Señor, aunque no somos salvos por obra, sino por gracia, también la fe sin obra es muerta. Y si la fe sin obra es muerta, el Señor nos va a traer a memoria esas cosas que hayamos hecho, buenas o malas, delante de Dios, y cerramos el corazón, cerramos la mano, teniendo bienes y no
favorecimos al hermano. Entonces no vamos a buscar una cantidad de cosas para querer mirar la salvación desde otro punto. No, la salvación se mira desde el punto de vista del amor hacia el hermano. De allí se mide el verdadero amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y en el juicio, dice la palabra de Dios, en el juicio de las naciones, Él le dirá a las ovejas, a la derecha, y a los cabritos a la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque también acá Él dice que los injustos le respondieron también: ay Señor, te vimos hambriento y no te dimos de comer, te vimos desnudo y no te vestimos, te vimos sediento y no... Ah, Señor, como el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de compasión. Y Él quiere que nosotros, por eso Él decía que nosotros tenemos que poner, así como Él puso la vida por nosotros, nosotros poner la vida por los hermanos. Y esa es la iglesia que el Señor en estos tiempos está buscando. Una iglesia verdadera, que no amemos de palabra, sino de corazón. Eso es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Así que mi amado hermano, mi amado, escucha muy bien. Si la iglesia no entra en la dimensión del Señor, no estamos trabajando como dice su palabra. No estamos actuando conforme a su palabra. Entonces Dios es amor. La necesidad está dentro del pueblo, pero el pueblo está enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros. No, en la iglesia primitiva dice que los hermanos tenían las cosas en común y repartían el pan, y el que tenía vendía los bienes y los traía a los pies de los apóstoles y se repartían las cosas equitativamente. Entonces, nosotros tenemos que ir desde ya, desde estos momentos, irnos alineando a la palabra de Dios, porque el juicio para las naciones viene, la venida de Cristo está pronto, y nosotros tenemos que responderle a Dios individualmente, colectivamente, porque a veces cuando apoyamos cosas, estamos también dejando pasar por alto y no exhortamos y no confrontamos con la palabra lo malo que se hace a veces, las cosas que a veces no son como deben ser. Y nosotros estamos en estos tiempos y el Señor nos ha levantado no para combatir, no para contender con nadie, pero sí para hablar de la palabra de Dios. Nosotros no, por este medio no queremos enriquecernos, no queremos llenarnos de dinero y dame y comparte. No, no, no. Lo que queremos es que entiendan la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es la que en ese día, como las vírgenes insensatas que tenían sus lámparas vacías y cuando salieron a llenarlas ya no encontraron, sino que ya el esposo había venido para la iglesia. Y el Señor lo que quiere es que tengamos las lámparas encendidas, que seamos luz sobre la tierra y que realmente como pueblo de Dios tengamos un comportamiento adecuado, tengamos un comportamiento de acuerdo a cómo va la palabra de Dios establecida. Y si hoy la iglesia tiene que revisar muchos aspectos, es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la doctrina de un hombre, no de acuerdo, tiene que revisar mucho la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios nos dice algo y nosotros omitimos la palabra de Dios, yo también me hago culpable delante de Dios por omisión. Y todos somos culpables porque omitimos o porque lo hacemos o porque lo ignoramos. Todos somos responsables delante de Dios. Entonces, amado hermano, amado amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y el juicio viene, Cristo viene, Jesucristo el más grande, dele toda la gloria y le damos toda la honra y todo el honor, todo el poder a Él, porque Él es el que merece toda la gloria. Nosotros solamente somos unas ovejas de su prado. Dios te bendiga, Dios te guarde.